¿Seguro que estás en el lugar correcto, veterano? La voz era joven, aguda y cargada de la arrogancia despreocupada que da ser muy bueno en algo muy peligroso. Se oía a través del murmullo del bar, el tintineo de vasos y el zumbido distante de un resumen deportivo en la televisión. Gordon Hughes, de 81 años, no giró la cabeza. Mantenía la mirada fija en el ámbar oscuro del whisky en su vaso, la condensación trazando un lento camino por el costado. Sus manos, nudosas por la edad y salpicadas de manchas, se mantenían firmes alrededor del vaso. Tenía una leve cojera permanente de una cadera que nunca se arreglaba del todo, y un audífono estaba discretamente colocado en su oído derecho. Para el mundo, no era más que otro anciano tomando una copa al final de un largo día en un tranquilo y modesto bar de barrio. El joven que había hablado, delgado y musculoso bajo una sencilla camiseta gris, interpretó el silencio de Gordon como una invitación a seguir adelante. Él y sus 4 amigos habían ocupado una cabina cercana, su energía era excesiva e inquieta para el tranquilo establecimiento. Todos rondaban los 20 y tantos o los 30 y pocos, con el pelo corto, las barbas pulcramente recortadas y la mirada atenta que los identificaba como algo más que civiles. Estaban fuera de servicio, vestían vaqueros y camisas informales, pero llevaban un uniforme invisible de disciplina y confianza. Eran operadores de la Fuerza Delta, aunque ningún cartel lo indicaría. «Hablo en serio», dijo el hombre, deslizándose en el taburete junto a Gordon. Se llamaba Jake. «Esto no es precisamente la VFW. Pareces un poco perdido». Gordon finalmente giró la cabeza, sus ojos azul pálidos se fijaron en el joven. Eran ojos que habían visto demasiado sol, demasiada oscuridad, y reflejaban un cansancio más profundo que los huesos. Se encogió de hombros con un gesto evasivo, simplemente tomando una copa. Los amigos de Jake rieron entre dientes desde su cabina. Estaban disfrutando del espectáculo. Su líder estaba aburrido y un poco borracho, y había encontrado un objetivo para su diversión. La mirada de Jake se posó en la chaqueta que Gordon había dejado sobre el respaldo de su taburete. Era una vieja y descolorida chaqueta de campo, de esas que se encuentran en tiendas de segunda mano. En la manga había un parche, tan desgastado y deshilachado que su diseño era casi indescifrable. Era una forma circular oscura con lo que podría haber sido una calavera estilizada o alguna criatura alada. Jake lo señaló con una sonrisa burlona. ¿Qué se supone que es eso? Se compra en un mercadillo, intentando impresionar a las damas. La expresión de Gordon no cambió. Simplemente extendió la mano y se acercó la chaqueta, en un gesto de silenciosa posesión. «Es solo un parche viejo», dijo con voz grave. Esa era la respuesta equivocada. Para hombres como Jake, hombres que habían sangrado por las insignias de sus propios uniformes, incluso los no oficiales, la idea de que alguien las fingiera era un profundo insulto. La sospecha de valor robado, incluso en broma, era como una chispa en la yesca seca. El ambiente pasó de una burla informal a algo más duro. «Un viejo remiendo», repitió Jake, perdiendo el tono juguetón de su voz. «¿Qué unidad?» «Hace mucho tiempo», dijo Gordon, volviendo a su bebida. Esperaba que la conversación muriera. No había venido aquí para esto. Nunca vino para esto. Solo quería la tranquilidad, el aroma familiar de cerveza rancia y madera vieja, el anonimato. Pero Jake y su equipo eran una fuerza de la naturaleza. Estaban entrenados para sondear las debilidades, para presionar hasta obtener una reacción. La evasiva de Gordon era una señal de alerta. Uno de los otros operadores, un hombre corpulento llamado Coil, salió de la cabina y se acercó a Jake. «No quiere hablar de eso, Jake», dijo Coil, pero había una sonrisa en su rostro. «Quizás sea alto secreto». El sarcasmo era intenso. «¿De verdad, viejo?»
Jake se acercó más, bajando la voz. ¿Formas parte de algún club de ardillas super secreto? Cuéntanos una historia de guerra. Aquí todos somos amigos. La camarera, una mujer llamada María, dueña del local durante 20 años, le lanzó una mirada preocupada desde el fondo de la barra. Había visto a Gordon entrar 3 noches por semana, con la regularidad de un reloj, durante casi una década. Siempre ocupaba el mismo taburete, pedía el mismo whisky y nunca molestaba a nadie. Sabía que era veterano, pero nunca hablaba de ello. También reconoció la energía contenida de los jóvenes. La había visto antes en los soldados de permiso de la base cercana. Era una energía peligrosa, una mezcla de orgullo, trauma y un poder inagotable que podía desbordarse fácilmente. Jake no se dejaba llevar. Vio la silueta descolorida de una insignia de infantería de combate sobre el bolsillo de la chaqueta. Vio el porte de Gordon, una quietud distinta a la lentitud de un anciano común. Era economía de movimientos. Una parte de él sentía genuina curiosidad, pero la parte dominante, impulsada por el whisky y el ego, quería desenmascarar un fraude. Mira, dijo Jake, agotada la paciencia. Volvió a señalar el parche con el dedo. No pido secretos de Estado, pero hombres que conozco, mejores que tú o yo, han muerto por los parches que llevaban. Así que cuando veo a un veterano en un bar con una bengala que no puede identificar, me cabrea. Así que una vez más. ¡Qué unidad! Los demás operadores estaban de pie, formando un semicírculo intimidante alrededor del taburete de Gordon. Los demás clientes del bar empezaban a darse cuenta. Las conversaciones se entrecortaron. La gente se removió en sus asientos, fingiendo no mirar, pero todas las miradas estaban puestas en el enfrentamiento que se gestaba en la barra. Gordon miró del rostro endurecido de Jake a los rostros de sus camaradas. Vio su seguridad, su juicio, vio su juventud. Eran leones, orgullosos y fuertes, y él era solo un anciano en su camino. Dejó escapar un largo y lento suspiro, el sonido de una puerta al cerrarse oxidada. Ya no importa, dijo en voz baja. Jake se burló. Eso es lo que dicen todos. Señaló el parche desgastado en la chaqueta de Gordon, cuyos hilos apenas mantenían unida la imagen. Esta cosa es una broma. Cuando su dedo tocó la tela deshilachada, el mundo pareció deformarse por un instante en la mente de Gordon. El olor a whisky y serrín se desvaneció, reemplazado por el caliente aroma metálico de sangre y cordita. El zumbido bajo de la nevera del bar se convirtió en el ensordecedor golpeteo de las palas del rotor golpeando contra un cielo negro como la tinta y polvoriento. Ya no estaba en un bar de Carolina del Norte. Tenía 25 años, apiñado en la parte trasera de un Black Hawk, el suelo vibrante y resbaladizo por algo húmedo. Un joven a su lado, con la cara cubierta de mugre y sudor, sonrió a través del caos y le dio una palmada al nuevo parche en el hombro de Gordon. Era idéntico al de la chaqueta, pero los colores eran nítidos y nuevos bajo la tenue luz roja de la cabina. La calavera en el centro parecía mirarlo fijamente, una promesa de lo que eran y de lo que estaban a punto de hacer. El recuerdo fue un destello, una imagen única y abrasadora que duró menos de un segundo, pero le dejó un sabor a ceniza en la boca. Parpadeó y la barra volvió a enfocarse. Jake seguía allí, con la mano en la chaqueta y el rostro como una máscara de petulante seguridad. María ya había visto suficiente. Había estado observando todo el intercambio, apretando las manos sobre la toalla que usaba para limpiar el mostrador. Vio a los hombres acercándose, vio la expresión de profundo cansancio en el rostro de Gordon. Estos jóvenes soldados, a pesar de todo su poder, no tenían ni idea de lo que hacían, eran como niños jugando con una mina terrestre. Les dirigió una última mirada suplicante, que ignoraron, concentrados por completo en el anciano.
Con una expresión sombría en la mandíbula, María se giró y caminó en silencio hacia la pequeña oficina detrás de la barra, cerrando la puerta tras ella. Los clientes podrían haber pensado que estaba llamando a la policía, y algunos parecieron aliviados, pero María no estaba marcando el 911. La policía local no sabría cómo manejar esto. Esto era algo más. Abrió un cajón de madera desgastada en su escritorio y sacó una pequeña tarjeta plastificada. En ella había un solo número de teléfono, escrito con rotulador negro. Un general retirado de 2 estrellas, un hombre que solía beber en este mismo bar, se la había dado años atrás. Si Gordon alguna vez tiene un problema que no pueda resolver, había dicho el general, y es el tipo de problema que un uniformado entiende, llame a este número, no haga preguntas, simplemente llame. Nunca lo había usado, hasta esa noche. Sus dedos temblaron ligeramente al marcar. Sonó 2 veces antes de que respondiera una voz profesional y cortante, Centro de Operaciones. Hola, dijo María, intentando mantener la voz firme. Me llamo María. Llamo por un hombre llamado Gordon Hughes. Explicó la situación rápida y claramente. El grupo de jóvenes agresivos con aspecto de soldados, el acorralamiento de un veterano discapacitado, la creciente tensión. No quiero problemas, terminó. Pero no escuchan. No lo dejan en paz. Creen que es un impostor. Gordon Hughes, repitió el oficial de guardia, con tono profesional pero aburrido, probablemente esperando otra llamada de broma. Entendido, señora. ¿Puede confirmar la ubicación? María le dio la dirección del bar. Hubo una pausa llena del suave clic de un teclado. Esperó, con el corazón latiendo con fuerza en la pequeña y silenciosa oficina. Aún podía oír la voz apagada y enfadada del joven del bar, insistiendo, siempre insistiendo. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante 10 largos segundos. Entonces regresó la voz del oficial, y todo el aburrimiento desapareció. Fue reemplazado por una urgencia electrizante, un tono de conmoción pura y sin adulterar. Señora, dijo, su voz ahora un susurro apagado e intenso. Que se queden ahí. No dejen que se vayan. La ayuda está en camino. Dentro de la habitación segura y sin ventanas del centro de operaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, el sargento Miller miraba fijamente su monitor, con la sangre helándose. El nombre Gordon Hughes había marcado en el sistema con un nivel de autorización que nunca antes había visto. Evitó 5 niveles de protocolos de seguridad y mostró un solo archivo con abundantes censuras. La mayor parte eran solo líneas negras, pero algunas palabras brillaban como faros en la oscuridad. Proyecto Titán. Operación Sombra Nocturna. La guadaña de Kandahar. En la parte superior del archivo había una sola advertencia clara en letras carmesí. Incidentes de contacto requieren notificación inmediata al nivel O6 o superior. No intervenir. No detener. La mano del sargento Miller temblaba al tomar la línea directa a la residencia de su oficial al mando. No le importaba que fueran casi las 10 de la noche. El sistema le gritaba. Estaba viendo un fantasma. Un nombre susurrado en el entrenamiento, pero nunca mencionado en detalle. Una leyenda. Y según la mujer del teléfono, un puñado de jóvenes operadores impulsivos de su propia unidad estaban acosando a esa leyenda en un bar de mala muerte a pocos kilómetros de la base. Tragó saliva con dificultad. Esto era malo. Esto era muy, muy malo. De vuelta en el bar, Jaque era completamente inconsciente de la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Había cruzado una línea y sintió la oleada de poder que la acompañaba. El continuo silencio de Gordon era una confesión para él. Lo tenía. El viejo fraude estaba acorralado. Bien, eso es todo,
declaró Jaque, con la voz lo suficientemente alta como para que todo el bar lo oyera. Agarró el brazo de Gordon, su agarre firme. Gordon no se resistió, pero un destello de algo antiguo y peligroso brilló en sus ojos cansados. Tú y yo, vamos a dar un paseo. Vamos a tener una charla agradable con la policía militar y ellos podrán averiguar qué clase de cuentos chinos has estado contando. Empezó a bajar al viejo del taburete. Quizás una noche en una celda te refresque la memoria, o quizás te consigamos una buena evaluación psicológica. Pareces confundido. Fue la humillación máxima. Ser sacado a la fuerza de su bar local, acusado de mentiroso y loco, por un chico tan joven como para ser su nieto. Los demás clientes se quedaron boquiabiertos. María, que acababa de regresar de la oficina, gritó, «Déjenlo en paz». Pero Jaque estaba comprometido. Estaba ayudando a Gordon a ponerse de pie, con una mueca triunfal en el rostro. Esto era justicia, en su mente. Estaba defendiendo el honor de sus hermanos. En ese preciso instante, la puerta principal del bar se abrió de golpe con una fuerza que hizo que la campanilla tintineara desenfrenadamente. La repentina entrada de aire fresco de la noche silenció la sala. No había luces intermitentes ni sirenas, solo 3 todoterrenos negros inmaculados que se habían detenido en la acera en un silencio imposible. De los vehículos salieron 6 hombres. No iban uniformados. Vestían ropas civiles oscuras y bien ajustadas, pero se movían con una determinación y una autoridad más poderosas que cualquier uniforme. Entraron en el bar, recorriendo con la mirada la sala una sola vez, evaluando y descartando a cada persona presente hasta que aterrizaron en la escena del bar. Al frente de ellos estaba un hombre alto, de cabello corto y canoso, y un rostro que parecía tallado en granito. Su mirada, fría y clara, estaba fija en la mano de Jaque, que agarraba el brazo de Gordon. Era el coronel Williams, comandante de la misma unidad a la que pertenecían Jaque y su equipo. Su presencia dejó atónita a la sala. Jaque y sus hombres lo reconocieron al instante. Sus cuerpos se pusieron rígidos, palideciendo. La mueca triunfante en el rostro de Jaque se transformó en una expresión de puro miedo desgarrador. Soltó el brazo de Gordon como si fuera hierro candente. El coronel Williams ignoró por completo a sus hombres. Su atención estaba completamente centrada en el anciano al que habían estado atormentando. Avanzó, sin que sus zapatos lustrados hicieran ruido sobre el polvoriento suelo de madera, y se detuvo a 1 metro de Gordon Hughes. Todo el bar contuvo la respiración. Entonces, en un acto que desafió toda lógica para los presentes, el coronel Williams adoptó una postura rígida y perfecta de atención. Levantó la mano derecha en un saludo tan brusco que podría haber cortado un cristal. Señor Hughes, la voz del coronel era baja y clara, con un tono de absoluto respeto. Llenó cada rincón de la silenciosa sala. Coronel David Williams, es un honor, señor. Gordon se puso de pie lenta y dolorosamente. Miró al coronel, un hombre de inmenso poder que lo saludaba en un antro, y asintió con un gesto lento y cansado en señal de reconocimiento. Williams mantuvo el saludo un instante más antes de bajar la mano. Luego giró la cabeza, y su mirada gélida se posó en Jaque y sus 4 operadores, que ahora parecían escolares aterrorizados sorprendidos vandalizando la oficina del director. ¿Qué?, preguntó el coronel, bajando la voz hasta convertirse en un susurro que, de alguna manera, era más aterrador que un grito. ¿Crees que estás haciendo? Jaque abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Se quedó sin habla, su mente luchaba por procesar la escena. El coronel de su unidad de élite saludaba a un anciano frágil. No tenía sentido. Pensamos, señor, balbució Coil. Pensamos que era un falso valor robado.
El coronel Williams dio un paso lento hacia ellos y los 5 hombres se estremecieron. «Pensaste», repitió, con la voz llena de desprecio. «Te pagan para luchar, para seguir órdenes y para ser los soldados más inteligentes y disciplinados del planeta. No te pagan para pensar en un establecimiento civil mientras acosas a un ciudadano, y desde luego no estás cualificado para juzgar a este hombre». Giró ligeramente el cuerpo para que su voz se oyera por toda la barra, dirigiéndose no solo a sus hombres, sino a todos los presentes. «¿Ves a este hombre?», dijo, señalando a Gordon. «¿Ves a un anciano tranquilo? ¿Ves una chaqueta deshilachada y un parche descolorido? Déjame decirte lo que veo». Respiró hondo. «Veo al hombre que defendió el flanco norte en la batalla de Thakur Ghar durante 17 horas, solo, después de que el resto de su equipo resultara herido o muerto. Veo al hombre que fue a Camboya en 1971 en una misión tan clasificada que fue oficialmente negada por 3 presidentes. Veo al hombre que diseñó las técnicas de combate cuerpo a cuerpo que te enseñaron en el entrenamiento, técnicas que te han salvado la vida una docena de veces». El bar estaba en completo silencio, salvo por el zumbido del enfriador de cerveza. Las mandíbulas estaban flojas. María estaba de pie con la mano sobre la boca, con lágrimas en los ojos. «Y este parche», dijo el coronel, con la voz suavizada por la reverencia al mirar la insignia desgastada en la chaqueta de Gordon. «¿Ves un chiste? Veo el símbolo del MACSOC, una unidad que oficialmente nunca existió, una unidad de fantasmas que hicieron lo imposible en lugares donde nunca se suponía que debían estar. Y dentro de esa unidad», hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara, «había un equipo aún más pequeño y selecto, un elemento de cazadores asesinos encargado de las misiones más peligrosas de la guerra. Se llamaban Titán. Solo eran 4. Miró directamente a Gordon. «¿No es cierto, Titán 3? El nombre flotaba en el aire. Titán 3. No significaba nada para los civiles, pero para Jake y sus hombres, era como si el coronel acabara de invocar el nombre de un dios. Las leyendas, las historias de fantasmas que contaban en voz baja durante el entrenamiento, no eran solo historias. Uno de ellos estaba de pie justo allí. El anciano tranquilo del bar no era solo un veterano, era una pieza fundamental del mundo en el que vivían. Era un monumento. Y habían intentado derribarlo. Una vergüenza, ardiente y absoluta, los invadió. Jake sintió que iba a vomitar. No podía mirar al coronel a los ojos. No podía mirar a Gordon. Miró al suelo, a sus propias botas, que se sentían más pequeñas que nunca en su vida. El coronel Williams les dio la espalda. Un despido más profundo que cualquier castigo, se dirigió a Gordon con suavidad. «Le pido disculpas por el comportamiento de mis hombres, señor. Es inaceptable». Gordon finalmente habló, con voz firme, sin ira ni triunfo. «Son jóvenes, coronel. Están llenos de fuego. Recuerdo haber sido así». Miró a Jake, cuya cabeza aún estaba agachada por la vergüenza. «Ese fuego es lo que los hace buenos en su trabajo. Solo hay que enseñarles a dónde dirigirlo». Luego bajó la mirada hacia sus propias manos, al vaso de whisky que seguía en la barra. «El uniforme, los parches, al final no importan. Se trata del hombre que tienes a tu lado. Se trata de llevarlo a casa. Todo lo demás es solo ruido». Tomó su vieja chaqueta y pasó suavemente el pulgar por el parche deshilachado. El bar permaneció en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. La sabiduría era simple, pero viniendo de él, cargaba con el peso de toda una vida de sacrificio. Cuando Gordon tocó el parche, otra imagen brilló en sus ojos. Esta vez, más nítida.
Estaba de rodillas en una selva sofocante, intentando detener la hemorragia del pecho de su líder de equipo. El hombre, de apenas 28 años, se moría. Con sus últimas fuerzas, el líder se había arrancado el parche de titán de la manga y se lo había puesto a Gordon en la mano. «Eres el último», había dicho con voz áspera, con la voz entrecortada por la sangre. «No dejes que nos olviden». No era una insignia de honor. Era una carga, una promesa, una lápida para fantasmas. El coronel Williams puso una mano suave sobre el hombro de Gordon. «Déjanos llevarte a casa, señor». Luego se volvió hacia su ayudante. «Paga su cuenta. Durante el próximo año». A sus hombres deshonrados les dio una orden cortante. «Mi oficina». 5. Todos están en el informe. Las consecuencias para Jake y su equipo fueron rápidas y severas. No los dieron de baja. El ejército había invertido demasiado en ellos como para eso. Pero se sintieron humillados. Los sacaron del estado operativo y los asignaron a un mes de agotador entrenamiento de recuperación. No se trataba de aptitud física ni de puntería. Se trataba de historia y humildad. Pasaban los días en archivos, leyendo las historias sin editar de unidades como Mac-V. Soge pasaban las noches escribiendo ensayos sobre el significado del honor, el respeto y el legado que habían heredado. Se vieron obligados a aprender, de la forma más dolorosa, que solo eran el último capítulo de un libro larguísimo y que habían insultado a uno de sus autores. Una semana después del incidente, una carta formal de disculpa del comandante de la base llegó a la pequeña y tranquila casa de Gordon. Iba acompañada de una oferta de atención médica gratuita de por vida en el hospital de la base, una oferta que Gordon rechazó cortésmente. No quería nada de ellos, solo quería recuperar su vida tranquila. 3 semanas después, un martes por la noche, Jake regresó al bar de María. Estaba solo y no llevaba uniforme, pero parecía diferente. Su arrogante arrogancia había desaparecido, reemplazada por una quietud sobria y pensativa. Vio a Gordon sentado en su taburete habitual, con la mirada fija en su vaso de whisky habitual. Jake se acercó a la barra lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. María lo observó con expresión cautelosa. «Buenas noches, señor», dijo Jake en voz baja. Gordon giró la cabeza, sus ojos azul pálido miraban al joven. Vio el cambio. El fuego seguía allí, pero estaba contenido, controlado. Empezó Jake, pero se detuvo, tragando saliva con dificultad. «Vine a disculparme por mi comportamiento, por mi falta de respeto». «No hay excusa, señor». «Me equivoqué». Gordon lo miró un largo momento y luego asintió con la cabeza hacia el taburete vacío que tenía junto a él. Jake dudó y se sentó. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó Gordon. «Jake, señor». Gordon le hizo un gesto a María. «Tráele una copa a Jake. Lo que sea que esté tomando». Se volvió hacia el joven operador. «¿Has aprendido algo de todo esto, Jake?». Jake miró fijamente la pulida superficie de la barra. «Aprendí que el hombre más callado de la sala suele ser el que más vale la pena escuchar, y que algunas medallas se llevan en la memoria, no en el pecho». Gordon esbozó una inusual y breve sonrisa. Levantó ligeramente su copa. «Buen comienzo». Se sentaron un rato en un cómodo silencio. Dos soldados de épocas diferentes, unidos por una lección aprendida con esfuerzo. La antorcha no había sido pasada. Todavía no. Pero por primera vez, el joven finalmente había aprendido a ver su luz. Historias como la de Gordon Hughes son un poderoso recordatorio de los héroes silenciosos que caminan entre nosotros. Si te conmovió su historia de valor y humildad, dale me gusta a este video,
Suscríbete a Better en Valor y compártelo con otros para asegurar que estas leyendas nunca sean olvidadas.